Estás a punto de conseguir ese ascenso y cometes un error inexplicable. Estás en una relación feliz y de repente dices algo que aleja a la persona. Intentas usar la ley de la asunción como enseñó Neville, pero una voz interna te susurra: no lo mereces, no es posible para ti. Ese saboteador, ese arquitecto invisible que parece destruir tu progreso, tiene un nombre. Y hoy vamos a desenmascararlo. No para luchar contra él, sino para entenderlo. Porque ese saboteador eres tú. Es tu sombra. El legendario psiquiatra Carl Jung nos dio un mapa de la mente y nos advirtió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida, y tú le llamarás destino. Ese destino que parece repetirse, ese patrón de autosabotaje, es la sombra en acción. Piensa en tu mente consciente como el capitán de un barco. Él da las órdenes. Pero en las profundidades, en la sala de máquinas, el inconsciente vive en la sombra. Y si ella no está de acuerdo con el rumbo, moverá el timón en la dirección opuesta, sin que el capitán se dé cuenta. Tú intentas asumir la riqueza, como dijo Neville, pero tu sombra, tu bloqueo inconsciente, cree que el dinero es sucio o que no eres digno. ¿Quién crees que gana esa batalla interna? Aquí es donde la mayoría se equivoca. La sombra no es el mal, no es un demonio. La sombra es todo aquello que reprimiste para poder ser aceptado. Cuando eras niño, te dijeron: no llores, no te enfades, sé bueno. Y toda esa ira, esa tristeza, esa vulnerabilidad, ¿a dónde crees que fue? Se fue a la sombra. Pero aquí está el secreto que te hipnotizará. No solo reprimiste lo malo, también reprimiste tu oro. Te dijeron que no destacaras. Tu poder y tu brillantez se fueron a la sombra. Te dijeron que no fueras egoísta. Tu capacidad de cuidarte a ti mismo se fue a la sombra. Tu sombra es un tesoro de poder rechazado. Y tu autosabotaje es simplemente esa parte tuya gritando para ser reconocida. ¿Cuál es el precio de ignorar a este arquitecto invisible? Se llama proyección. Todo aquello que no aceptas en ti mismo, lo verás y lo odiarás en los demás. ¿Te irrita la arrogancia de alguien? Quizás estés proyectando tu propio poder reprimido. ¿Te molesta la debilidad de otra persona? Quizás estés proyectando tu propia vulnerabilidad rechazada. Tu sombra dicta tus reacciones. Te mantiene en relaciones tóxicas. Te hace juzgar a otros. Y te mantiene atrapado, repitiendo los mismos errores. Porque el inconsciente no busca ser bueno. Busca ser completo. No puedes destruir tu sombra. Si luchas contra ella, la haces más fuerte. La única salida es la integración. Y no es complicado, es un diálogo. Aquí tienes el primer paso práctico, un ejercicio de psicología activa. Toma un diario. Identifica un patrón de autosabotaje. Por ejemplo, procrastino en mi trabajo. Ahora pregúntale a esa parte de ti, a tu sombra, con curiosidad, no con juicio. ¿De qué intentas protegerme al procrastinar? Quizás la respuesta te sorprenda. Tal vez te diga: te protejo del miedo al fracaso, o te protejo del miedo al éxito y la envidia de los demás. No la juzgues. Agradécele. Dile: gracias por protegerme, pero ahora yo soy consciente. Podemos hacerlo juntos. Este es el verdadero autoconocimiento. Es alquimia. Transformas el plomo de tu miedo en el oro de tu poder. Cuando integras tu sombra, Carl Jung, eliminas los bloqueos inconscientes. Cuando eliminas los bloqueos, tu subconsciente acepta tus nuevas órdenes, Joseph Mercy. Y cuando tu subconsciente acepta la orden, la ley de la asunción, Neville Goddard, se vuelve inevitable. Este es el trabajo profundo.
Esto es Archivos de la Psique. Si estás listo para dejar de luchar contra ti mismo y empezar a entenderte, suscribe y activa la campana. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué autosabotaje has notado más en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios.